en el Cifrus, pero la gran mayoría de las preguntas las van a poder resolver con las guías de práctica clínica y abordando el tema de esa manera general. Vamos a iniciar con linfomas. Iniciamos con el linfoma no Hodgkin, que es el más frecuente. Y siempre que escucho linfoma, recuerdo a Doctor House, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. La definición. ¿Qué es lo que nos dice respecto al linfoma no Hodgkin? Son tipos de cáncer que afectan al sistema linfático derivado de linfocitos B, hasta en el 90% de los casos, o linfocitos T. La gran mayoría, como acabamos de ver, va a ser de estirpe B. El tratamiento tiene altas tasas de curación, particularmente con rituximab. Ahorita vamos a ver el esquema de tratamiento, no se preocupen. Y la supervivencia a un año en el linfoma no Hodgkin es del 79%, a los 5 y 10 años de 63% y 51% respectivamente. Recordar aquí la parte que es pues el más frecuente con relación al linfoma de Hodgkin. El linfoma no Hodgkin, ¿cuáles son los factores de riesgo? Inmunosupresión congénita o adquirida, infecciones virales por virus de Epstein-Barr, virus de hepatitis C, virus de herpes tipo 6 y o VIH, enfermedades autoinmunes y en algunos casos se ha relacionado con infección por Helicobacter pylori. En niños es más frecuente que se presente en el contexto de una inmunosupresión o una infección por Epstein-Barr y en adultos por VIH o antecedente de Helicobacter pylori. Las alteraciones citogenéticas, la más importante debido a la frecuencia es la del linfoma de Burkitt y es una translocación 8-14. Otra importante es la del linfoma folicular, una translocación 14-18. De esta presentación, la parte más importante, junto con todo esto que también es importante, es que afecta a dos picos. A varones principalmente en los 5 y 15 años, entre los 5 y 15 años, y entre los 40 y 60 años. Es decir, afecta a niños y a adultos ya de una edad relativamente avanzada, a diferencia del linfoma de Hodgkin, en donde afecta a adultos jóvenes. Esto es clave de cara al examen, porque como ya hemos visto en cómo resolver casos clínicos, lo primero que nosotros observamos es la edad y el sexo de nuestro paciente. Entonces, si nos ponen todos los datos que ustedes quieran, que ya están sospechando un linfoma, la clave y lo primerito que deben de ver es la edad. Porque si les ponen un niño, deben de sospechar en un no Hodgkin, o un adulto en edad avanzada, un linfoma no Hodgkin, a diferencia de que si les ponen un adulto como tal joven. Clínicamente, los famosos síntomas B. Pérdida de peso, debe ser más de 10% en 6 meses, diaforesis y fiebre. Linfadenopatía, clave en el linfoma, normalmente aparece cervical, axilar o inguinal con una duración mayor a 3 semanas. Es lo que más llama la atención. Si tenemos síntomas B más una linfadenopatía, bueno, pues ya sabemos por dónde ir nuestro diagnóstico. En niños también suele aparecer tumoración abdominal, datos de abdomen agudo, síndrome de vena cava superior, que serían datos de emergencia, datos de urgencia. Como tal, son cuestiones ya agudas que hay que tener también en cuenta, a pesar de que son raras. La afectación extralinfática es más frecuente que en el linfoma de Hodgkin. Respecto al diagnóstico, aquí quiero iniciar con esto, que el linfoma no Hodgkin, en este caso, va a presentar linfocitosis, eleva linfos, a comparación del linfoma de Hodgkin, en donde no se elevan. Vamos a estar haciendo muchas estas comparaciones entre uno y otro. Al final vamos a terminar con un cuadro comparativo, pero desde ahorita ir haciendo esas diferencias. El estándar de oro para el diagnóstico es la biopsia excisional del ganglio afectado. Como abordaje inicial se puede realizar una BAF, sin embargo no es definitivo. Hay que hacer excisional. Otros, todo lo que ustedes quieran, radiografías, tomografías, PET, estudios de laboratorio, punción lumbar, TAC de cráneo, etc. Confirmado el diagnóstico por biopsia, lo vamos a clasificar por OMS y por Ann Arbor. Respecto a la clasificación de la OMS, que si bien es antigua,
sigue marcando en la guía de práctica clínica, y aunque se ha modificado, esta se me hace muy clara, muy fácil, y de cara al examen es más sencillo recordarla de esta manera. Recordemos que la gran mayoría de los linfomas, en este caso el linfoma no Hodgkin, va a ser de células B hasta en un 90%, en este caso células B maduras. Y a su vez se van a subclasificar en linfoma de Burkitt con un 35-40%, es decir, el más frecuente, seguido del linfoma difuso de células B en un 15-20%, y en el linfoma primario de mediastino tipo B, 1-2%. Los dos primeros, tanto el Burkitt como el difuso de células B, son muy agresivos, y esto tiene mucho que ver y es muy importante respecto al tratamiento. También se puede presentar el linfoma pediátrico folicular, que es benigno, pero es raro. Por otro lado, tenemos los linfomas tipo T, en este caso el linfoma linfoblástico de células T, hasta en un 15-20%, y también un linfoma de células T maduras, de células grandes, anaplásico, ALK positivo, 15-20%, que expresa CD30. Ahora, de todo esto, lo más importante es recordar la subclasificación de las neoplasias de células B maduras. Recordar que si les preguntan un Burkitt, pues deben sospechar, o más bien es como tal una neoplasia tipo B. Ahora, ¿cuáles son más frecuentes? Los linfomas B son más frecuentes en adultos y los T más frecuentes en niños. Eso es bien importante. El linfoma difuso de células grandes también produce afectación al sistema nervioso central y al mediastino. La clasificación de Ann Arbor, por otro lado, es más sencilla. Nos clasifica en 4 estadios. El estadio 1 solamente afecta una sola región ganglionar. En el estadio 2, dos o más regiones ganglionares, pero a un lado del diafragma nada más. En el estadio 3 hay 2 o más regiones linfáticas afectadas, pero en este caso a ambos lados del diafragma. Aquí podemos observar ambos lados del diafragma, y ya en el estadio 4 tenemos un involucro difuso, diseminado de 1 o más órganos extranodales. Entonces, dos clasificaciones para resumir: OMS y Ann Arbor. OMS es la clasificación como tal de los subtipos del linfoma no Hodgkin, en donde el más frecuente, el más importante, va a ser la neoplasia de células B maduras, que a su vez se subclasifica en Burkitt y difuso de células B principalmente, y también tenemos neoplasia células T. Esa es la clasificación de la OMS respecto a los subtipos. Y la clasificación de Ann Arbor es la clasificación de estadios, ¿no? Lo que nos va a hablar de la progresión de la enfermedad. Por último, el tratamiento. Lo más importante del tratamiento es recordar que esa base de quimioterapia junto con radioterapia. Y la quimioterapia está basada en R-CHOP. El famoso R-CHOP que incluye rituximab, ciclofosfamida, doxirubicina, vincristina, prednisona, en donde la piedra angular va a ser el rituximab, como vimos al inicio, ya que es el medicamento tanto de inducción como de mantenimiento en un linfoma agresivo y en un linfoma indolente. En ambos va a ser la piedra angular del tratamiento, y en ambos vamos a utilizar, como les acabo de mencionar, quimioterapia más radioterapia. Dependiendo del estadio van a ser los ciclos y como tal la línea de tratamiento que vamos a seguir. Recordando, que el linfoma difuso de células grandes y el linfoma de Burkitt son los agresivos, y en el indolente normalmente el folicular. Por último, vamos a hablar del linfoma de Hodgkin, que es relativamente más sencillo. Tenemos una definición muy padre en la guía de práctica clínica que nos dice que es un padecimiento maligno que se origina en los linfocitos B maduros de los ganglios linfáticos, como con un aumento de tamaño de ganglios, vaso y otros tejidos, en donde vamos a encontrar las famosas células de Rich-Steinberg, las células de Hodgkin, y la variedad linfocítica o histiocítica son las que caracterizan esta patología, relacionada estrechamente aquí por infección de virus de Epstein-Barr, también en el no Hodgkin, pero en este caso es clave la infección por Epstein-Barr. Ahora, tenemos varios puntos importantes desde esta presentación. Crecen a nivel ganglionar, principalmente cervical.
Afecta a adultos de 20 a 40 años, es lo que les mencionaba, adultos jóvenes, a diferencia del no-Hodgkin, en donde son niños y adultos ya de edad avanzada, ¿no? 40 a 60 años. Presentan estas células características, Rich-Steinberg y Hodgkin, ahí por la G, infección por virus de Epstein-Barr hasta en un 50% de los casos. Aquí tenemos las células características, en donde vamos a encontrar estas células tumorales dispersas mono y multinucleadas, respectivamente son las células de Hodgkin y de Rich-Steinberg, dentro de un conjunto de células inflamatorias. Aquí tenemos la célula mononucleada y la multinucleada, respectivamente Hodgkin y Rich-Steinberg. Factores de riesgo, como ya quedamos, hasta en un 50%, infección por virus de Epstein-Barr, también se relaciona con VIH, la diseminación linfática, principalmente cervical, clínicamente adenomegalias, recordando, principalmente cervical, más síntomas B, ¿cuáles son? Pérdida de peso, diaforesis, fiebre. El diagnóstico, igual una biopsia excisional del ganglio afectado y estudios complementarios. Importante respecto al hemograma, el linfoma de Hodgkin no produce linfocitosis, no eleva linfos. Y eso a mí se me hace clave porque yo a veces en cosas tan sencillas trato de encontrar respuestas, ¿no? Entonces, si ya le metemos estas cosas sencillas, podemos hablar que desde la edad ya podemos aproximar un diagnóstico. Además de la edad de nuestro paciente, las células características, ya podemos también aproximar nuestro diagnóstico. Y desde un hemograma lo mismo, ¿no? En forma de caso clínico en ARM, nos va a ayudar mucho a llegar a una respuesta. La clasificación tenemos que va a ser clásico hasta en el 95%, donde se expresa a través de CD30 y CD15 principalmente. De estos, el más frecuente va a ser el tipo esclerosis nodular. Además, podemos encontrar el linfoma de celularidad mixta o de predominio linfocítico, pero el que debemos recordar es el esclerosis nodular. La clasificación de Ann Arbor, que es exactamente igual, una región ganglionar, un lado del diafragma, dos regiones, un lado del diafragma, dos o más regiones, ambos lados del diafragma y diseminación difusa. El tratamiento aquí va a ser con ABVD, adriamicina, bleomicina, vincristina, dacarbazina más radioterapia. Quimio más radio de igual manera, dependiendo del estadio, vamos a dar más o menos ciclos y la radioterapia, ¿no? El esquema de tratamiento que vamos a utilizar va a cambiar. Y por último, les dejo esta tabla comparativa, que yo creo que con que entiendan y se sepan esta, están del otro lado. Linfoma no Hodgkin del lado izquierdo más frecuente, linfoma de Hodgkin del lado derecho menos frecuente. Aquí afecta en el linfoma no Hodgkin a adultos de edad avanzada, bueno, más de 40 años y niños. A diferencia del Hodgkin, en donde afecta principalmente a adultos jóvenes. Aquí es más frecuente en el linfoma no Hodgkin, células B en adultos, células T en niños, en el linfoma de Hodgkin, células B. Ambos van a compartir la misma sintomatología, más o menos diferente, que son síntomas B, pérdida de peso, diaforesis, malestar general. Y bueno, sí, básicamente eso. La afectación extraganglionar es más frecuente en el no Hodgkin. Eleva linfos en el hemograma, el linfoma no Hodgkin, a diferencia del linfoma de Hodgkin, en donde incluso llegan a bajar. El diagnóstico es con biopsia excisional en ambos casos. Y algo clave en el linfoma de Hodgkin, las células de Hodgkin y de Rich-Steinberg respectivamente. Por último, el tratamiento R-CHOP más radio, y en el linfoma de Hodgkin ABVD más radio. Y eso es todo, colegas, un tema muy bonito, un tema que en lo personal se me hace sencillo. Visto desde este punto de vista, quiero aclarar, no estamos haciendo una ponencia de linfomas, estamos estudiando para un examen y que nos van a